Dios le bendiga a todos. Un saludo grande ahí para Jesús que se estaba comunicando. Dios te bendiga mucho, Jesús y María. Y bueno, un abrazo grande para todos los que están escuchando como cada sábado aquí en ¿Qué dice la Biblia? Donde compartimos esa palabra que no viene de hombre, sino que viene de Dios para poder alimentar a nuestras almas. ¿Y qué tenemos para hoy? La enseñanza de la parábola de el sembrador. Allí le explicaba a Jesús, lo tenemos en el libro de Marcos y de Lucas, Marcos 4, Lucas 8, donde Jesús le explica la palabra del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito lo que dice acá. Dice, cuando oye la palabra del reino, no es una palabra, no estamos hablando de una palabra, una enseñanza de hombre. Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra que está escrita en la Biblia es palabra del reino, la palabra de Dios. Y no la entiende. Cuando no entendemos la palabra de Dios, es mejor preguntar qué es lo que no estás entendiendo y que te explique ese pastor o buscar a alguien que te pueda ayudar a entender esa palabra. Más allá de que es el Espíritu Santo quien los da el entendimiento. En Salmo 32:8 dice, yo te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es bien, aparte de buscar una persona que te pueda ayudar a entender la palabra, también debemos buscar del Espíritu Santo. Bien, entonces, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? ¿El vecino que tenemos al lado? No, ese no es el malo. El malo es el diablo. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra de Dios es sembrada en tu corazón. No es algo que se escucha como quien escucha llover, sino que cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Y dice que el malo viene y arrebata, te roba esa palabra. Este es el que fue sembrado junto al camino, esa semilla que cae donde vamos caminando y no donde está la tierra preparada, ¿verdad? Todos aquellos que hemos plantado algún día sabemos de que alguna semillita cayó en el camino, pero si no la comen los pájaros, la pisoteamos. Bien, y el que fue sembrado, este fue el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Viene el malo y roba la palabra porque no la entendió muy bien. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice la palabra de Dios. Se siente contento, se siente muy linda la palabra, la entendió, ¿verdad? La recibió, pero no tiene raíz en sí. Es decir,
Vos fuiste a la iglesia o estamos acá estudiando la palabra de Dios y mañana ya te olvidaste de la palabra. No hay una raíz, no hay un seguimiento de esa palabra, de ese estudio, ¿no? Entonces, dice, no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues el venir, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, una vez le dijo Jesús a Pedro, que esto le va a ayudar a entender, mirá Pedro que Satanás los está pidiendo para zarandearlos como a trigo. Pero yo estoy orando por vos, dice, para que no te falte la fe. Cuando entendemos la palabra y queremos ser, para decirlo de otra manera, cuando queremos seguir el camino de Cristo, queremos ser cristianos, queremos ser hijos de Dios, vienen persecuciones. Lo tuvieron los discípulos, lo han tenido todos estos 2000 años que han pasado, casi 2000 años, y todos tenemos una persecución ¿de quién? Del malo, del diablo. El diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Para qué se zarandea el trigo? Para sacar la semilla buena. Y es necesario de que haya ese zarandeo. Es necesario de que vengan las aflicciones, de que vengan las persecuciones por causa de la palabra. Y dice que luego tropieza, porque son de corta duración. No soportaron. Yo siempre digo que el ser cristiano, lo más complicado de ser un cristiano, es el permanecer en la palabra, ¿verdad? Porque vienen las aflicciones y vienen las persecuciones, y hay veces que como estamos apartados, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, no sabemos de repente que son persecuciones o son aflicciones para fortalecer nuestra vida espiritual, sino que agarramos y decimos cada vez, porque muchas personas me han dicho, cada vez que empiezo a ir a la iglesia, algo me pasa. Digo, sí, cuando eso es por causa de la palabra de Dios, pero es necesario de que pase eso para que pueda haber una transformación en tu vida espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario morir y nacer de nuevo. Entonces, todas estas cosas, estas persecuciones, estas aflicciones, nos hacen a nacer en una vida en el Espíritu, y no una vida carnal, una vida natural como la que vivimos cada día, la que estamos acostumbrados a vivir, sino a enfrentar algunas situaciones espirituales que solamente se entienden estudiando la palabra de Dios y tratando de vivir en lo espiritual. Si no, como dice también la palabra, son solamente locuras, ¿no? Hay veces que hay algunos pensamientos de los cristianos que la gente normal le llaman locura, porque no es natural, sino que son cosas espirituales, son pensamientos del espíritu, vamos a decirlo de esa manera. Pero no tiene raíz, dice, en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones y las persecuciones, dice que luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa esto? El afán de este siglo. ¿En qué estamos afanados? En este tiempo, lo que estamos muy afanados, lo que nos roba mucho tiempo, que no nos permite un ratito para estudiar la palabra de Dios, un ratito para alabar a nuestro Señor, es el teléfono. Es eso que salió de repente, ¿no? Cuando yo era chico, y todos los que tienen alrededor de los 50, sabemos bien que había un teléfono donde había que darle manijita y ahí se quedaban uno comunicando con la central. De la central a veces ni número pedías, decías dame con la comisaría o dame con la
farmacia, dame con el doctor, porque eran muy poquitos los teléfonos que había en los pueblos y era muy fácil comunicarse. Daba un manijazo, te comunicabas con la Ferreira en el caso de Cerro Colorado. Y hablábamos con ella y ya conversábamos porque éramos todos conocidos. Pero ahora tenemos un celular donde los roba todo el tiempo mientras estamos despiertos. Hay gente que vive con el celular y no está mal si lo usamos de la forma que yo lo estoy usando en este momento o si lo usamos para escuchar alabanza. Pero la mayoría de las personas los usan mal al teléfono y eso los roba tiempo. Estamos afligidos, siempre pendientes de eso, y los roba ese tiempo que podemos buscar de Dios en alabanza o a estudiar la palabra, que podemos escuchar la Biblia, tener la Biblia hablada por teléfono, ¿no? Si le damos un buen uso, hace bien el teléfono, pero no, es un motivo de tenerlos preocupados, afanados, siempre pendiente de algo en el celular. Bien, y también dice engaños de la riqueza. El siglo y el engaño de la riqueza ahogan las palabras. Hay personas que están cómodas, que no necesitan nada, pero sí siempre luchando por hacer más y más y más. Había uno en la Biblia donde decía, le hablaba a su alma que iba a romper los graneros, iba a hacer graneros más grandes, iba a juntar una cantidad de semillas y después le iba a decir a su alma, ahora sí tenemos para vivir por el resto de nuestras vidas. Y Jesús dice, y si te piden tu alma hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer con todas esas cosas? Hay veces que lo tienen preocupado el hacer y hacer y hacer y reproducir, y de repente llega lo falla el corazón, lo falla la mente, que está esta enfermedad que últimamente se ha hecho muy común, ¿no? El ACV, o tenemos una enfermedad donde es terminal, o lo viene un cáncer. ¿Y qué hacemos con todo lo que estábamos preocupados? Que los quitaba rato para adorar a Dios o estudiar la palabra de Dios. Entonces, no hacer riquezas en la tierra, sino hacer riquezas en el cielo. Este tipo de riqueza ahogan la palabra, ¿no? Esa fue la palabra que fue sembrada entre espinos. Creemos en Dios, sí, creemos en Dios, pero hay algo, esa fuerza mayor que nos tiene siempre ocupado en lo que estamos generando, que es más fuerte que estar concentrado en la palabra de Dios y yendo por el camino que Jesús nos ha enseñado. Seguimos. Más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. La palabra de Dios es la semilla. Tu corazón es la tierra. Acá tenemos cuatro tipos de suelos, ¿no? La que fue sembrada en el camino, la que fue en el pedregal, la que fue entre los espinos y la que fue sembrada en tierra fértil. Ahora yo te pregunto, ¿en cuál de estos suelos te identificás vos? La semilla, la palabra de Dios. ¿En cuál de estos suelos estaría sembrada esa palabra? Yo quiero que pienses un poco y que pidas a Dios entendimiento. No que razones, porque la palabra de Dios no se razona, sino se vive. Dijo Jesús a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Qué es lo que enseñó Jesucristo? ¿Qué es lo que sabés vos que ha enseñado Jesucristo? Jesucristo no vino, no estuvo 3 años con los discípulos porque sí, estuvo enseñando 3 años. Si tenés 3 años en una iglesia, supuestamente ya debería ser un discípulo, ¿no? Ya tendrías que tener entendimiento. Entonces, si tenés más de 3 años en la iglesia, vamos a ver en qué suelo está sembrada la palabra de Dios según tu corazón. Si no sos parte de una iglesia, bueno, te digo que Jesús ha dejado enseñanza para nosotros. Y yo te animo a que la puedas aprender. Tanto cada sábado estar junto con nosotros, o que vayas a una iglesia a aprender la palabra de Dios, porque es el único lugar que todavía podemos ir a escuchar la palabra, a aprender la palabra de Dios. Así que te pido que pienses un poquito qué clase de tierra, en qué clase de tierra ha sido sembrada esta semilla que es la palabra de Dios ahí en tu corazón, y que corrijas lo que haya que corregir y que empeces de nuevo. Un cristiano se cae y se levanta y sigue. El que no es cristiano cae y es derrotado. Levántate y empecemos de nuevo. Dice Pablo, le estaba enseñando de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. ¿Cuánto conoces de la Biblia? Es mejor conocer un poco más de la Biblia, a ver qué nos enseña la palabra de Dios, en qué podemos corregir, qué podemos aprender, qué es lo que se los puede reprender. Si estamos viviendo según la palabra, si estamos siendo cristianos o estamos siendo oidores de la palabra, que son dos cosas distintas. El oidor de la palabra y el hacedor de la palabra. Dice en alguna parte de del Nuevo Testamento, dice, no sean oidores de la palabra, sino hacedores. Bien, espero de que se haya entendido bien y que puedas ver en tu corazón esa tierra, a ver si es fértil o está en las otras etapas. Si está en la otra etapa, no te preocupes. Anda a Dios, vení a la oración. No te olvides de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Busca a Dios en tu corazón y recibí la palabra y atesorala. Anda a la Biblia y buscala y estudiala o escuchala en el celular. Dale buen uso al celular. Bueno, vamos a una alabanza entonces por la emisora, mientras yo me voy despidiendo del canal de YouTube. Bueno, y te pido que si entendiste, te quedó claro este mensaje, que puedas compartirlo este mensaje, porque la idea de esto es poder llegar a más personas. Nos encontramos el próximo sábado. Que Dios te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te dé entendimiento a todo lo que hemos hablado en esta clase. Dios te bendiga.